El Instituto Nacional de Salud Pública, INSP, y el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, CINVESTAB, les dan la más cordial bienvenida. Agradecemos su asistencia al acto protocolario de firma del tercer convenio específico de colaboración, que se realiza en el marco del seminario académico El Biobanco Mexicano y la Genómica Médica Poblacional. El objetivo de este evento es presentar ante nuestra comunidad institucional los avances y las perspectivas del proyecto del análisis genómico del Biobanco Mexicano, un esfuerzo conjunto de ambas instituciones. Me complace presentar a las autoridades que nos honran con su presencia en el Presidium. Doctor Eduardo Lascano Ponce, Director General del Instituto Nacional de Salud Pública. Doctor Alberto Sánchez Hernández, Director General del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. Doctor Jesús Martínez Barneche, Director del Centro de Investigación sobre Enfermedades Infecciosas, CISEI-INSP. En breve se incorpora al Presidium el doctor Abdel Pérez Lorenzana, Secretario Académico del CINVESTAB. Doctora Claudia González Espinosa, Directora del CINVESTAB Sede Sur. Doctora Janet Mubartián Aguilar, Secretaria de Planeación del CINVESTAB. Doctora Lourdes García García, Subdirectora del CISEI-INSP. Doctor Andrés Moreno Estrada, Jefe de Laboratorio de Genómica Poblacional Humana del CINVESTAB. Asimismo, queremos extender un agradecimiento a nuestros invitados especiales quienes nos acompañan el día de hoy. De manera presencial, nos acompaña el licenciado Jesús Corona Uribe, Secretario Administrativo del CINVESTAB. A todas y todos agradecemos su presencia. Para dar inicio formal, damos la palabra al doctor Eduardo Lascano Ponce, Director General del INSP, quien nos compartirá el mensaje de bienvenida. Adelante, doctor. Buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Me enorgullece la presencia de los más altos funcionarias y funcionarios del CINVESTAB. Les damos la más cordial bienvenida al Instituto Nacional de Salud Pública en este acto protocolario de firma de convenio precisamente entre el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional con el Instituto Nacional de Salud Pública en el marco del seminario académico titulado El Biobanco Mexicano y la Genómica Médica Poblacional. La interacción entre la genómica y la salud pública traduce los descubrimientos del laboratorio en estrategias poblacionales, integrando la información del ADN para mejorar el diagnóstico, el manejo y la prevención de enfermedades a gran escala. Esto es, la genómica aplicada a la salud pública transforma la práctica clínica y preventiva, pasando de un modelo reactivo y estandarizado a una salud pública de precisión, centrándose en el tamizaje poblacional, las terapias dirigidas y el manejo de enfermedades tanto hereditarias como infecciosas. La genómica de la salud pública dependerá cada vez más de diversas ciencias de la salud pública, así como con implicaciones éticas, legales y sociales, y generará oportunidades para la ciencia de la implementación en el desarrollo, la evaluación y la actualización de prácticas y programas. El desarrollar una interacción con CINVESTAB es muy relevante para nosotros, ya que es una institución pública mexicana de educación superior y excelencia científica,
dedicada a la investigación de frontera y a la formación de investigadores en ciencias a través de posgrados, y se destaca por ser uno de los centros científicos más importantes de América Latina y a nivel global. A nuestros visitantes quiero compartirles, y a toda la comunidad institucional, por supuesto, que el Instituto Nacional de Salud Pública en enero del próximo año celebrará su 40 aniversario, y con mucho orgullo, de acuerdo al último índice Nature de 2025, es la institución de educación superior en México no solamente con mayor productividad, sino la de mayor impacto e influencia en las áreas de la salud. El Instituto Nacional de Salud Pública aloja también desde hace cerca de 40 años a su benemérita escuela. En efecto, la Escuela de Salud Pública de México, anidada en nuestro instituto, cumplió su centenario en 2022 y a lo largo del tiempo ha transmitido un conjunto de valores en la práctica de la educación en salud pública, y su nombre está asociado al liderazgo, tradición, la innovación e investigación, educación y servicio de vanguardia. A lo largo de más de un siglo, nuestra Escuela en Salud Pública ha sido reconocida como una institución ejemplar, líder en educación en salud pública en América Latina y a nivel global. En los últimos años, y particularmente durante la pandemia por COVID-19, se ha producido una profunda transformación a nivel mundial en la salud pública, convirtiéndola en un área fundamental en la investigación y en la educación superior. En el contexto mundial, la práctica de la salud pública y su orientación a la medicina preventiva se ha fortalecido en los diversos niveles de los sistemas de salud. La práctica de la docencia, la investigación y el servicio en salud pública se perciben actualmente como una enorme necesidad, haciendo de la práctica en salud pública una disciplina científica capaz de resolver adecuadamente los problemas de la población. Además, ha adquirido un significado notable en la toma de decisiones y su importancia es reconocida en todos los segmentos de la comunidad. En efecto, la salud pública es concebida como un bien público primario y una condición sine qua non para contribuir a eliminar las inequidades en salud. También es un elemento necesario para promover la cobertura universal de los servicios de salud con una perspectiva de atención primaria orientada a la comunidad y para mejorar la calidad de vida y sostener la dignidad de las poblaciones globalmente. Antes de firmar el convenio de colaboración, les reitero que la salud es un derecho humano que sobre todo constituye un recurso que no es exclusivo y no debe de competir con otras prioridades sociales ni económicas. En el Instituto Nacional de Salud Pública mantenemos una evolución institucional que influye en la actualización de los principios y valores que nos rigen, así como en un proceso de renovación institucional. Pero la esencia de nuestra misión a lo largo del tiempo, en búsqueda de la equidad social, se ha mantenido y se mantendrá inalterable. Termino mi participación con una pequeña reflexión. Debemos de mantener siempre el anhelo de ir más allá de nuestras propias instituciones, para dejar una huella positiva, conectar con un propósito y aportar al bienestar común. No solo nos brindará la enorme satisfacción de cumplir las metas que nos propongamos, sino que habremos contribuido a mejorar la dignidad y calidad de vida de las personas en un ámbito poblacional. Que nuestro convenio sea muy productivo. Muchas gracias a todos ustedes por su atención. Muchas gracias por sus palabras, doctor Lascano.
A continuación, escucharemos las intervenciones de las autoridades del CINVESTAP. En primer lugar, cedo el uso de la voz al doctor Alberto Sánchez Hernández, director general del CINVESTAP. Adelante con su mensaje, doctor. Muy buenas tardes a todas y todos. Autoridades, colegas, investigadores, comunidad estudiantil, apreciables invitados. Es un verdadero honor y un gran privilegio encontrarme hoy aquí en este auditorio, Guillermo Soberón, del Instituto Nacional de Salud Pública. Es un espacio que reconocemos como una casa a la excelencia médica y científica de nuestro país. Hoy quiero ser enfático en algo. No nos reúne un acto meramente protocolario. Nos convoca la celebración de una alianza que representa, en el sentido más estricto, el poder de la ciencia colaborativa orientada de manera directa e inquebrantable al bienestar social. Este año es sumamente especial para CINVESTAP. Celebramos con orgullo nuestro 65 aniversario, tras haber sido creados en 1961. A lo largo de estas más de 6 décadas, desde nuestra fundación, la misión de CINVESTAP siempre se ha mantenido clara y contundente: contribuir al desarrollo de la sociedad mediante la investigación científica y tecnológica de vanguardia y formar recursos humanos de la más alta calidad. Sin embargo, quienes dedicamos nuestra vida a la investigación sabemos perfectamente que la ciencia de frontera no se hace de forma aislada. La complejidad de los grandes retos nacionales en materia de salud exige construir puentes, exige establecer vasos comunicantes sólidos y duraderos. Y es precisamente aquí donde esta alianza con el Instituto Nacional de Salud Pública adquiere su máximo sentido. El instituto es, sin lugar a dudas, el gran pilar de la salud poblacional en México. Es el gran encargado de transformar la evidencia científica en políticas públicas que al final del día salven vidas. Al unir la enorme fuerza de investigación básica y tecnológica del CINVESTAP con la visión translacional y epidemiológica del instituto, hemos creado una sinergia sin precedentes. Juntos transformaremos el conocimiento molecular y genómico en bienestar directo para las y los mexicanos. Nuestra historia compartida comienza formalmente en enero de 2017 con la firma del convenio marco que buscaba un objetivo que entonces parecía un sueño: explorar las bases genómicas de las enfermedades infecciosas y crónicas de nuestra población. Lo que entonces era una visión audaz y altamente estratégica, hoy nos enorgullece decir que es una realidad consolidada, cuyo logro más tangible ha sido sin dudas el desarrollo del biobanco mexicano. Quiero hacer una pausa para extender un reconocimiento muy especial a los liderazgos que hicieron esto posible. En primer lugar, al doctor Mauricio Hernández Ávila, es director del instituto, quien tuvo la visión de suscribir el primer convenio de esta alianza en 2017. Y de manera muy señalada, al doctor Eduardo Lascano Ponce, actual director del instituto, a quien le agradezco profundamente la iniciativa y la invitación para formalizar el día de hoy la continuidad y expansión de esta invaluable colaboración. Por parte de CINVESTAP, es de justicia destacar la inmersa iniciativa de nuestro investigador experto en genómica humana, el doctor Andrés Moreno Estrada. Él trabajó codo a codo con la doctora María de Lourdes García del CISEI y apoyados en un amplio y talentoso equipo de colaboradores del instituto, hicieron posible la encuesta nacional de salud del año 2000, logrando una hazaña científica: realizar la primera caracterización genética de más de 6,000 personas representativas de las 32 entidades de nuestro país. Este esfuerzo titánico culminó
con un hito que puso a la ciencia mexicana en los ojos de todo el mundo: la publicación de los resultados en la prestigiosa revista Nature del año 2023. El desarrollo del Biobanco Mexicano demostró que nuestra diversidad genética es un mapa invaluable. Por primera vez pudimos caracterizar a nivel nacional las ancestrías y las variantes genéticas específicas de nuestra población, abriendo un nuevo capítulo para la medicina de precisión y el entendimiento profundo de las enfermedades complejas. Y esto es crucial para que entendamos hoy: el Biobanco Mexicano no debe apreciarse únicamente como un logro del pasado. No es un activo estático. El Biobanco es un recurso nacional vivo, dinámico y estratégico con un enorme potencial a futuro. Funciona como el punto de encuentro ideal para proponer y detonar grandes proyectos interdisciplinarios. Hoy, más que nunca, los retos de salud no pueden resolverse desde una sola trinchera. Necesitamos, y esta alianza de lo que hoy renovamos lo hace posible, sentar en la misma mesa a los expertos de áreas sumamente complementarias, a los genetistas y especialistas en medicina genómica que lean la variabilidad de nuestro ADN, a los expertos en evolución y demografía que nos expliquen cómo nuestra compleja historia poblacional influye de manera determinante en nuestra salud actual, y a los médicos, epidemiólogos y estadistas de salud que logren traducir esos datos genéticos en estrategias reales de prevención y control de enfermedades crónicas e infecciosas. En pocas palabras, el Biobanco es la plataforma de lanzamiento para que la ciencia mexicana lidere la medicina genómica en toda América Latina. Por todas estas razones, el acto que celebramos hoy es de gran trascendencia. Al estampar nuestra firma en este segundo convenio de colaboración académica, estamos tomando una decisión de largo aliento. Refrendamos nuestra colaboración por 10 años más. Una década más para planificar el futuro con certidumbre y visión estratégica. Con esta renovación de compromisos nos planteamos metas aún más ambiciosas, estructuradas en 4 grandes pilares. Primera, la consolidación del consorcio ENSA Genómica, que es un proyecto emblemático que diversificará y ampliará nuestras bases de datos uniendo el genotipo, fenotipo y variables ambientales. Segundo, el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica y bioinformática, indispensable para procesar, resguardar y analizar de forma ética y eficiente los grandes volúmenes de datos genómicos que se generarán. Tercero, la creación de grupos interinstitucionales de investigación y docencia integrando sistemáticamente a especialistas de ambas instituciones y múltiples disciplinas. Y cuarto, de manera crucial, la formación de recursos humanos de excelencia, impulsando tesis de posgrado conjuntas, estancias postdoctorales y programas académicos innovadores. Esta alianza se fundamenta en el activo más valioso que pueden compartir 2 instituciones: la confianza mutua y el compromiso inquebrantable de la excelencia científica. Para el CINVESTAB, colaborar estrechamente con el Instituto Nacional de Salud Pública nos permite ampliar el beneficio de la ciencia básica experimental, abriendo canales para la investigación en México y que tenga un mayor impacto social. Para el Instituto y para CINVESTAB es una alianza para potenciar el valor y productividad de los recursos existentes con los biobancos y encuestas nacionales, formando un frente común para el fortalecimiento conjunto de la genómica aplicada a la salud pública. Estimadas amigos y colegas, la formalización de este acuerdo renueva nuestro compromiso compartiendo el porvenir de la nación. Una era en la que el conocimiento científico
y la genómica se establezcan como los ejes transversales de la prevención, el bienestar, la justicia social para todos los mexicanos. Expreso mi más profundo agradecimiento a todas las personas cuyo esfuerzo incansable ha permitido llegar a este día. Que este acto marque el comienzo de una década adicional de logros excepcionales compartidos. Cinvestav, excelencia en investigación y posgrado. Muchas gracias. Agradecemos el mensaje del doctor Sánchez Hernández. Siguiendo con el programa, invitamos a hacer uso de la palabra al doctor Abdel Pérez Lorenzana, secretario académico del Cinvestav. Muy buenas tardes a todos, estimados miembros del Presidium, distinguidas autoridades del Instituto Nacional de Salud Pública, del Cinvestav. Es un placer compartir con ustedes este momento. Estimados miembros de la comunidad académica del Instituto, investigadores, investigadoras, comunidad estudiantil, muy buenas tardes, tengan todos. Voy a tratar de ser breve, tengo un mensaje muy claro, muy simple. Desde el Cinvestav, en representación de la comunidad académica, celebramos este acto, que como ya lo dijo nuestro señor director, no es solamente un acto protocolario, es el refrendo de una alianza muy importante que necesitamos entre las instituciones que realizamos investigación científica, que tiene alguna relevancia para ahora y para el futuro en la salud de nuestra población. Hay que tener algo muy claro, muy patente. México ha dedicado una serie de décadas a construir estructuras, construir laboratorios, construir instituciones muy fuertes que han estado contribuyendo al desarrollo de la investigación científica que tiene aplicaciones para la resolución de los problemas nacionales. Sin embargo, también debemos tener muy claro que la solución a los problemas más importantes, entre ellos la atención a la salud pública, por supuesto, no puede recaer en una sola institución. Ninguna institución mexicana, por muy fuerte que sea, tiene las capacidades necesarias para lograr conjuntar todas las especialidades que se requieren, como ya también se mencionó, para poder atender ciertas temáticas. En particular, la salud pública requiere, por supuesto, todo un abanico de diferentes especialidades para estar a la vanguardia y poder realmente contribuir al desarrollo de nuevas técnicas de detección, de nuevas técnicas de diagnóstico, nuevos tratamientos para las enfermedades infecciosas y crónico-degenerativas. Hace más de 2 décadas, cuando inició el gran proyecto internacional para decodificar el DNA humano, para poder tener una lectura de toda la información que está codificada en nuestra base genética, se abrieron las puertas a una gran transformación que se esperaba, se sigue esperando todavía, que tenga gran influencia en la forma en que abordamos el tratamiento de las enfermedades que aquejan a la humanidad. No es que lleguemos tarde, es que en realidad es un problema muy complejo y con todas las capacidades diversas que tenemos en cada uno de los países, particularmente en México, pero dispersas en las diferentes instituciones, la única forma de lograr atender estos temas es precisamente con este tipo de alianzas. El Biobanco Mexicano, particularmente, por ejemplo, que es resultado de esta primera alianza que se conjuntó desde 2017 entre nuestras 2 instituciones, coloca las bases para poder abordar el tema utilizando información nueva que no había sido considerado hace más de 20 años cuando la decodificación del DNA se dio por primera vez, sino también tomando en cuenta toda nuestra ancestría. Somos herederos de toda una historia que involucra nuestro pasado indígena y también una parte del pasado europeo, del pasado africano y de muchas otras culturas que están involucradas y que traen su carga genética a lo que hoy en día somos. Tener esos datos son indispensables para poder entender cómo las enfermedades se desarrollan en nuestra propia población. Y de aquí también a la población latinoamericana, con la que también compartimos mucha parte de la cultura y mucha información conjunta. Este es un proyecto que definitivamente tendrá un impacto en el futuro de cómo se atiende
el tema de la salud en México, y es un ejemplo concreto del tipo de alianzas que se requieren entre las instituciones para poder colocarnos a la vanguardia y al frente de la búsqueda de soluciones más concretas a los grandes problemas nacionales. Definitivamente creo que todo esto es lo que nos debe hacer sentir orgullosos de participar de alguna manera u otra en este tipo de alianzas, en este tipo de estrategias. Y, por supuesto, reitero, desde Sinvestav celebramos que esta alianza que se vuelva a refrendar, que se refuerce, que se reinicie, que se reactive, porque el futuro depende de todo el esfuerzo conjunto. Muchas gracias y muy buenas tardes. Muchas gracias, doctor Pérez Lorenzana. Para cerrar este bloque de intervenciones, damos la bienvenida a la doctora Claudia González Espinosa, directora del Sinvestav Sede Sur. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es un placer, es un honor enorme estar aquí y dirigirme pues a todas las autoridades que están en nuestro presidio. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un honor de verdad estar presente en este acto protocolario, dado que represento a la sede sur del Sinvestav, que tal vez no mucha gente conoce, y tenemos la gran suerte de albergar en nuestro nuevo centro de investigación sobre el envejecimiento el laboratorio del doctor Andrés Moreno, el encargado principal de llevar a cabo justamente el proyecto del Biobanco Mexicano. Esto refrenda el compromiso del Sinvestav con entender algunas de las principales problemáticas que tiene nuestro país y contribuir a su resolución. Nuestra sede sur está localizada, como su nombre lo dice, al sur de la Ciudad de México, en la frontera de las alcaldías de Coyoacán, Xochimilco y Tlalpan, y como mencionaba hace un momento, no existe ningún semáforo desde aquí hasta la sede sur del Sinvestav. Estamos localizados a 58 kilómetros y esperamos en algún momento poder contar con sus visitas. Somos una comunidad de 46 investigadores que nos dedicamos a estudiar los problemas del envejecimiento, y también hay un departamento de farmacobiología que estudia las causas y la terapéutica de las principales enfermedades crónico-degenerativas de nuestra población. Para complementar nuestra sede, tenemos al Departamento de Investigaciones Educativas, que se dedica a entender los procesos de enseñanza-aprendizaje y generar algunas políticas públicas para mejorar la enseñanza de todas las materias a todos los niveles de educación en nuestro país. Esto da a nuestra sede una particular composición entre científicos del área educativa y social y científicos del área biológica. Por lo tanto, somos el aliado natural que tenía que tener el Instituto Nacional de Salud Pública para poder desarrollar un proyecto como estos. Estamos muy contentos y creemos que el día de hoy es realmente un día de celebración. Definitivamente tenemos que reflexionar que nada más tenemos que escuchar las noticias. Vivimos en una época en que, como en ninguna otra época de la humanidad, el conocimiento y la información pasa muy poco tiempo desde que se genera hasta que se aplica. Pero también vivimos en un mundo en donde aquellas iniciativas de colaboración y esfuerzo conjunto se ven contrarrestadas por doctrinas de aislacionismo que limitan la difusión de la información generada por los científicos, incluso dentro del mismo país. Tenemos tristes ejemplos en donde algunas instituciones de investigación generan datos inconvenientes para algunos tomadores de decisiones y políticos, y esa información es deliberadamente ocultada a la población. Tener un convenio que favorece la difusión generalizada y libre de algo como el Biobanco Mexicano es algo de verdad digno de celebrarse el día de hoy. Ante estas circunstancias de aislacionismo, el Sinvestav, como les decía, se enorgullece en realizar la labor para la que fue creado, impulsando esos esfuerzos para resolver los problemas nacionales, y el Instituto Nacional de Salud Pública es una institución hermana que comparte esa visión, así que era, yo digo, natural tener esta alianza. Además, tenemos otras razones para celebrar. Por ejemplo, este convenio generará conocimiento que apoyará desde luego el trabajo de genetistas, expertos en evolución y médicos generales, ayudando a la consolidación de las bases de una medicina personalizada para la población mexicana, pero impulsando también las empresas nacionales para diseño de nuevos fármacos que puedan ser utilizados en poblaciones específicas, una medicina que pueda ser utilizada para nuestra población y no para poblaciones que han sido seleccionadas en otras partes del mundo
y que nosotros en nuestro México no conocemos, por ejemplo, todos sus efectos colaterales. Este tipo de proyectos impulsa no solo la ciencia básica o la toma de decisiones, sino también a una industria naciente que necesita consolidarse en nuestro país. Es un día también para celebrar porque el Instituto Nacional de Salud Pública y el CINVESTAV reafirman su compromiso de generar conocimientos con los más altos estándares de calidad, con el fin de contribuir a generar políticas y toma de decisiones basadas en conocimiento. Y lo tengo que repetir, decisiones basadas en el conocimiento científico. Eso no es menor, ya que es una forma de actuar que, por desgracia, también estamos viendo que se pierde cada vez más en nuestro mundo. Las medias verdades y las percepciones parecen haber tomado el lugar del conocimiento científico, a pesar de las numerosas pruebas de que la ciencia contribuye al bienestar humano desde hace centurias. Sin bases sólidas, algunas decisiones que afectan la salud de cientos de miles de personas parecen estar tomadas sobre un pseudo conocimiento. La firma de este convenio permite vislumbrar políticas públicas de atención adecuadas y eficientes basadas en información comprobable que contribuirán al bienestar de todos nosotros. Finalmente, creo que es un día para celebrar también, porque el Biobanco Mexicano, como dijo el doctor Abdel Pérez Lorenzana, contribuirá a nuestro propio conocimiento como nación. En este momento nos reconocemos como compatriotas por la historia, los héroes, las costumbres, la cultura. Reconocemos manifestaciones culturales diversas, lenguas originarias variadas, fiestas únicas dependiendo de nuestra geografía, y en medio de esa variedad nos sentimos parte de una sola unidad. Este proyecto hará que nos una también la genética. Nos conoceremos como individuos forjados en la diversidad alélica. Nos hará ver que nuestras particularidades moleculares nos diferencian, pero también nos unen. Así como los arqueólogos descubren vestigios de ciudades ancestrales, el Biobanco Mexicano descubrirá secuencias ancestrales de ADN, poniendo en evidencia particularidades de nuestras proteínas y ácidos ribonucleicos. La iniciativa del Biobanco Mexicano llevará nuestra historia hasta las moléculas que nos conforman y nos dará una identidad biológica dinámica y única que, como la cultura, nos hará diferentes y también nos hará más iguales. En la sede sur del CINVESTAV hacemos votos para que esta renovación de convenios sea una de muchas que ocurran en el futuro, que este convenio siente las bases para una red de generación de conocimiento latinoamericano y global que permita a la humanidad tener una mejor conciencia de sí misma, que la lleve a tomar decisiones conjuntas y que estemos incluidos todos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora González Espinosa. A continuación, invitamos a los directores generales del INSP y del CINVESTAV a proceder con la firma del acta de presentación protocolaria del convenio de colaboración entre el CINVESTAV y el INSP. Un acto que formaliza y consolida el trabajo científico de vanguardia entre ambas instituciones en favor de la salud pública y la genómica en México. Pedimos a los miembros del Presidium ponerse de pie para la toma oficial de la firma. Muchas felicidades a ambas instituciones por la celebración de este convenio.
Para continuar con el programa académico, daremos inicio al seminario institucional titulado El Biobanco Mexicano y la Genómica Médica Poblacional. Invitamos a los integrantes del Presidium a tomar asiento en la sección lateral izquierda, por favor. Cedo el micrófono al doctor Jesús Martínez Barneche para dar la bienvenida al doctor Andrés Moreno Estrada, quien estará a cargo de la ponencia. Buenas tardes a todos y todas. Gracias por estar aquí en este importante evento. Pues para no tomar más tiempo, darle la bienvenida al doctor Andrés Moreno. Gracias, Andrés, por estar aquí presente, presentándonos este interesante seminario, la cereza del pastel del evento. Gracias. Adelante. Muchísimas gracias. Pues de verdad, un gusto estar aquí, no solo por el seminario, que en sí mismo obviamente tiene mucho interés en hacer la difusión de resultados sobre proyectos que están avanzando, pero sobre todo pues en el marco de la firma de este convenio me parece pues muy significativo, y agradezco obviamente a todas las autoridades que hicieron el esfuerzo en venir y hacer este evento conjunto, que no es fácil por agendas, por tráfico, por cosas circunstanciales que siempre nos rodean, que es difícil coincidir, pero creo que el estar aquí presentes pues refrenda el interés de precisamente seguir avanzando en proyectos que son literalmente unión de esfuerzos. Y creo que es el tema que voy a tratar de demostrar durante este seminario, con ejemplos concretos de lo que hemos ido, digamos, encontrando a lo largo de estos años de colaboración, pero sobre todo haciendo hincapié precisamente en que definitivamente pues esto es un trabajo en equipo. Entonces, pues para iniciar, hablando de no solo el Biobanco Mexicano, sino la aplicabilidad que tiene en este tema, que es la genómica médica poblacional, pues en realidad quisiera decir que no se puede entender la salud humana en general, o podemos entender las enfermedades humanas sin conocer la evolución humana, es decir, al menos echar un vistazo a cuáles han sido aquellos eventos históricos, ancestrales, que han dado lugar a el cómo somos el día de hoy, y por lo tanto el cómo enfermamos el día de hoy, porque enfermamos a nivel individual, pero también somos parte de una población que tiene ciertas características. Entonces esto es fundamental conocer, pues que la especie humana tiene un origen relativamente reciente. Si hablamos de millones de evolución en comparación con otras especies tipo millones de años atrás, no, nuestra especie en realidad tiene un origen muy reciente. Estamos hablando de apenas unos pocos cientos de miles de años. Dentro de África evoluciona la especie humana, y sale de África en realidad hasta hace apenas unos 50, 60 mil años, y a partir de ahí grupos humanos han estado pues expandiéndose por el resto del planeta, y esta expansión es la que crea diferencias genéticas conforme pasa el tiempo. Esas diferencias genéticas son las que dictan muchas cosas del cómo somos. Entonces esto pues no tengo que recordarlo a esta audiencia. Sabemos que en este lugar donde estamos, en México y toda América, el continente americano es de los más diversos desde el punto de vista cultural, lingüístico y obviamente que también genético, ya haciendo obviamente un enfoque solamente a México, que todos conocemos la diversidad que tiene desde el punto de vista étnico, pero también hemos estudiado esa diversidad desde el punto de vista genético, y hemos ya detectado ciertas, digamos, características que son propias de la raíz indígena, y que sobre todo es alta diferenciación entre grupos, y dado a un relativo aislamiento después de este proceso de colonización inicial del continente. Es decir, tenemos patrones muy diferentes a pesar de una distancia geográfica cercana, y eso lo hemos visto antes con redes, digamos, de similitud genética, y precisamente esto es una cosa importante que dicta el cómo son, no nada más las raíces indígenas, sino después lo que se combina con estas raíces indígenas, como ya se anticipaba hace un momento con la introducción de esta charla, que es precisamente la confluencia de otras raíces continentales, no nada más la raíz indígena. También a partir del contacto europeo hace 500 años, pues viene toda una mezcla que incluye también raíces africanas, raíces asiáticas, de manera que entonces México y toda América Latina es realmente un mosaico de diversidad muy complejo. Esta diversidad pues incluso se ve reflejada claramente en cómo somos diferentes nosotros, incluso tan solo por la morfología que podríamos nosotros pues estimar y asumir más o menos cuáles son los orígenes de las personas, a lo mejor más afrodescendientes o con raíces más indígenas, pero eso es importante aclarar, que no necesariamente refleja la genética en cuanto a la predisposición de enfermedades, porque los genes que dictan básicamente nuestra apariencia pues son una minoría respecto a lo demás que puede estar operando en otras direcciones. Entonces, es por eso que es importante enfocarnos
en esto que llamamos diversidad genética, pero hacerlo de manera masiva, es decir, no nada más ver un solo gen o una sola posición que varía entre individuos, sino lo hacemos de manera masiva a partir de plataformas de tecnologías modernas, como pueden ser plataformas de genotipado masivo, que analizan no nada más una posición, sino millones de posiciones genéticas simultáneamente, o ya directamente la secuenciación del ADN, que hablaré más adelante también, que esto es básicamente tener la secuencia completa de esa que hablábamos hace un momento, de la referencia humana que se tiene ya disponible desde hace 20 años, pero ahora específicamente de la población mexicana, es decir, tratar de secuenciar genomas completos de la población mexicana. Entonces, el reto, una vez teniendo datos, obviamente es, pues, ¿por dónde empezar? ¿Cuál es el reto para interpretar toda esta montaña de datos? Y entonces, una de las técnicas más comunes en el laboratorio y en varias, pues, de hecho, en estadística en general, para reducir la dimensionalidad de datos complejos, pues es al aplicar análisis como de componentes principales, el famoso PSA. Y este es uno que estoy mostrando de un biobanco global, denominado PAGE por sus siglas, en donde conjuntan más de 150,000 individuos reclutados en Estados Unidos, pero con raíces diversas de cualquier ancestría del mundo. Y entonces tenemos aquí, digamos que en dos ejes, las referencias mundiales de dónde se agruparían los individuos con mayor ancestría europea, africana, indígena, etcétera, asiática. Entonces, en gris son los individuos, aquí cada punto en el mapa, en 2 dimensiones es un individuo, y su ubicación en esos 2 ejes va a ser relativa a su afinidad genética de estas ancestrías, de las de referencia. Y entonces en gris tenemos a los, digamos, los participantes de la corte, que están básicamente pues por todos lados. Pero en la siguiente versión del mismo análisis lo que estoy mostrando es solamente aquellos individuos de esta corte que se autoidentificaron como latinos o hispanos, en donde están genéticamente en estos 2 ejes de variación. Y básicamente están también por todos lados. Eso quiere decir que entonces, pues el decir latinoamericano o hispano o latino, pues no es una etiqueta que sea sinónimo de una característica genética específica, porque básicamente puede estar disperso en cualquier proporción de las ancestrías globales de todo el mundo. Entonces, realmente es importante tomar en cuenta esa diversidad e incluirla en estudios para ir disecando poco a poco estas particularidades. En este estudio en particular, el ejemplo que mostré de Page, hicieron un análisis de asociación de varias enfermedades o de rasgos clínicos que están aquí en la diapositiva, y entonces lo que mostraron fue que gracias a incluir esta cohorte multiétnica, pudieron replicar no nada más asociaciones que ya se conocían, que en este caso están en color azul, pero también nuevas, que son las que están en color naranja. De no haber incluido esos, digamos, individuos con raíces diversas, nunca se hubieran podido encontrar porque también mostraron después cómo están asociados a ejes específicos del PSA. Entonces, esto pues sirve de justificación para realmente hacer biobancos diversos. Y además de eso, sirve también para desarrollar metodologías que nos permitan disecar no esta proporción nada más en el promedio que yo pueda tener de una de esas ancestrías, sino lo que importa, a final de cuentas, es en dónde está viajando un gen o una variante genética dentro del cromosoma y, por lo tanto, qué ancestro heredó ese cromosoma, es decir, la ancestría local. Aquí cuando hablamos de local no me refiero local de la región geográfica, sino local de la región cromosómica. Entonces hemos desarrollado métodos, y hay muchos otros métodos disponibles, para estimar cuál es la probabilidad de que en determinada posición genética el ancestro que heredó ese segmento en particular tenga un origen indígena o africano, etc. Entonces, con metodologías que aplican esto, lo que podemos ver es que efectivamente podemos, un genoma completo, digamos que podemos pintarlo con coordenadas según la probabilidad de que cada segmento venga de cada uno de esos 3 orígenes. Entonces, en este esquema muestro un cariograma, que sería esquemáticamente los 22 cromosomas del ADN humano, y en el siguiente tenemos solamente secciones limitadas a aquellos segmentos cuya probabilidad es más alta de que provenga solo de ancestros europeos en rojo, o africanos en verde, o indígenas en azul, sucesivamente. Y entonces, de manera bioinformática, ya es relativamente sencillo poder analizar solo la fracción africana o solo la fracción indígena de individuos mezclados. Esto es importante para las técnicas que voy a mostrar a continuación, que entonces si repetimos un PSA ahora de latinoamericanos y ya solamente enfocado a la fracción indígena de ellos, vean cómo entonces ya no es este triángulo donde es el promedio europeo contra el indígena, sino que es dentro de las ancestrías indígenas quién se parece más a quién. Y aquí tenemos individuos de Sudamérica, en donde, digamos, el espacio que ocupan en estos dos ejes va a ser relativo a la afinidad con sus raíces indígenas, que son los puntos en verde. Vean cómo la elipse en color verde de Mesoamérica no se solapa con ninguna de las elipses de Sudamérica, y esto solamente viendo la fracción indígena de latinoamericanos. Quiere decir que entonces también tiene científicamente un soporte el decir que sí hace falta mapas regionales, no nada más la cuestión de, digamos, por equidad, de yo también quiero mi genoma porque pues me falta Perú o falta cualquier otro país.
hay un sustento científico por el que entonces genéticamente sí hay diferencias e incluso que en ocasiones no se solapan entre ellas. Por lo tanto, esto ha dado pie también a mucho interés a nivel mundial por hacer mapas específicos de países, porque además no es nada más la diversidad que no se solapa entre regiones, sino que a la hora de, digamos, inferir estadísticos que pueden predecir el riesgo a enfermedades, y en este particular me refiero al riesgo poligénico, que son los famosos scores poligénicos, se ha visto que estos, como han sido diseñados en poblaciones europeas, pues funcionan muy bien para predecir cuál es el valor de predicción en rasgos de población europea, que sería, digamos, el ejemplo en la barra izquierda. Es decir, llega al 100% de predicción cuando los scores poligénicos son basados en población europea. Si uso esos mismos scores para aplicarlos en población, por ejemplo, de América, del este asiático o del sureste asiático o de África, vemos cómo claramente cae la predictibilidad de estos scores. Por lo tanto, no me valen aquellos puntajes poligénicos diseñados en población europea porque claramente van a tener una predicción mucho más pobre. Otra vez, motivación para entonces hacer biobancos locales. Más aún, si vemos que el problema se acrecenta con decir que en general en las bases de datos mundiales están dominadas por cohortes de origen europeo, cuando en realidad la población europea, como vemos en la barra de la derecha, pues no necesariamente es acorde a la proporción de datos europeos con la población mundial europea. Es decir, hay muchas otras regiones continentales con mayor densidad poblacional y con mucho menor cantidad de datos. Y los latinos obviamente están en una fracción mínima en este ejemplo. Entonces, esto ha motivado alrededor del mundo realmente a generar biobancos que capturen esta diversidad regional. Y les puedo dar ejemplos de Europa. El más, digamos, emblemático es el que inició hace ya más de 20 años en la Gran Bretaña, que es el biobanco de UK. Ha habido otros esfuerzos de secuenciar variación en África, en Asia, etc. Entonces, esto ha sido realmente un poco la motivación de muchos esfuerzos a nivel mundial. Incluso si lo vemos como una fotografía de dónde está parada Latinoamérica en general con estos esfuerzos. Esta es una revisión que hicimos hace unos años de cuáles son los biobancos principales alrededor del mundo, y esta figura lo que intenta mostrar es que la mayoría de ellos están en regiones del llamado norte global, en contraste con el sur global, que son, digamos, los cuadros azules que claramente son una minoría. Incluso en América Latina hay menos de 5, siguiendo el criterio que usamos en este momento, que era los de mayor tamaño que estuvieran en esta base de datos de biobancos. Y de hecho en México, en el momento de esta revisión, existen ya 2 biobancos de gran tamaño en México. Uno de ellos es el Estudio Prospectivo de la Ciudad de México, que está liderado por la Universidad de Oxford y por la UNAM. De hecho, es un biobanco que existe en la Universidad de Oxford desde hace varios años y tuvo una alianza con una farmacéutica para realizar la secuenciación del ADN, y estos son datos ya existentes, pero solamente restringidos a la Ciudad de México. Incluso solamente, me parece que a 2 alcaldías específicas de la Ciudad de México. La gran ventaja de este biobanco es que es de un tamaño mucho mayor, lo cual le da bastante poder estadístico de hacer asociaciones. El otro biobanco es precisamente el que está basado aquí, con la encuesta nacional de la ENSA 2000, que es el que consta de 40.000 muestras de ADN, de que es el que principalmente voy a hablar en este momento. Entonces, la gran distinción, creo yo, de este biobanco es precisamente la diversidad que captura, que la publicamos, de hecho, hace ya, como se mencionaba, un par de años, como al menos el primer vistazo que le pudimos echar a esta base de datos, en donde quisimos tener un balance entre la reconstrucción histórica de las ancestrías y la implicación médica. Entonces, esta publicación ya es un par de años, creo que es la más conocida hasta el momento, pero en realidad el detalle de esto está en que, como digo, es, creo yo, la base de datos genética disponible a nivel nacional más diversa que existe en el país. Es una colección de cerca de más de 40.000 muestras, y en esta publicación, que hicimos un primer análisis genético, nos limitamos a una submuestra elegida aleatoriamente para tratar de representar a todas las localidades, municipios y estados de la ENSA de 6.000 individuos. Entonces, esto fue meramente por cuestiones financieras, es decir, conseguimos apoyo inicial en su momento de lo que fue CONACYT, junto con el Newton Fund y el Consejo de Medicina de Gran Bretaña, donde por partes iguales financiaron la primera fase del proyecto, y logramos entonces tener fondos para analizar el primer grupo de 6.000 individuos. Entonces, esto lo hicimos con una tecnología que permitía analizar casi 2 millones de marcadores a lo largo de todo el genoma, lo cual pues es bastante denso para poder hacer estudios de este tipo.
Entonces, solo para mostrarles que, bueno, esto está disponible no nada más en el artículo, si lo quieren leer con más a detalle, hay una página web que pueden visitar, en donde quisiera nada más resaltar que pues está mucha gente detrás de todo ese esfuerzo, además de que están obviamente identificadas las instituciones y los investigadores principales en la página web. En realidad es una red mucho más grande de investigadores que están haciendo uso actualmente de todos los datos que de hecho ya están disponibles, se publicó hace 2 años y hemos estado atendiendo diferentes solicitudes de acceso a datos, de manera que hay muchos más investigadores utilizando este recurso, incluyendo varios investigadores aquí de salud pública que fueron parte o de la publicación inicial o de colaboraciones actuales, pero también investigadores de nutrición, de la UNAM, están en el CSG, del mismo Cinvestav. Entonces, realmente es una comunidad que está creciendo y todo el mundo es bienvenido. Si hay un interés particular por utilizar los datos, se puede perfectamente también acceder a ello. Precisamente motivado en esto también una cosa que surgió a partir de precisamente este reencuentro que tuvimos de validación del convenio que se está firmando el día de hoy con el Instituto Nacional de Salud Pública, esto fue también iniciativa del doctor Lascano, es crear precisamente un consorcio que trate de agrupar a todos aquellos que son parte de esta fase inicial y que contribuyeron desde el inicio a la colección de datos, de muestras, de cuestionarios y también a quien se quiera sumar actualmente a ser parte del consorcio. Y entonces tenemos aquí, de hecho está en la página web si lo quieren visitar, quienes forman actualmente parte de este consorcio, tanto de Salud Pública, del Cinvestav, están también miembros del Instituto Nacional de Ciencias Médicas, el Salvador Subirán, también en su momento participando desde la Secretaría de Salud. Y esto pues no es estático, como digo, se pueden sumar perfectamente quienes estén interesados en este esfuerzo conjunto. Entonces, resaltar simplemente que desde el inicio, cuando empezó este proyecto, pues empezamos desde el día 1 con reuniones multiinstitucionales, hacíamos reuniones precisamente con equipos tanto de salud pública, del Cinvestav, de nutrición, y entonces básicamente para conocer cuál era la mejor estrategia para elegir el biobanco de 40.000 cuando no teníamos el financiamiento para hacer absolutamente todas las muestras. Entonces, conocer las bases de datos, armonizarlas, los cuestionarios, etcétera. Entonces, yo insisto en que este esfuerzo realmente es un excelente ejemplo en donde pues una tarea de este tipo no hubiera sido posible hacerla desde una sola institución. Yo pienso que fue muy complementario de verdad las fortalezas que tenía Salud Pública desplegando toda esta serie de esfuerzos que se hacen regularmente cada ciertos años en las encuestas nacionales, lograrlas preservar en nitrógeno líquido para precisamente poder hacer múltiples estudios a futuro, y ahí entró el Cinvestav cuando propusimos conjuntamente hacer la parte genética. Menciono también al Instituto Nacional de Nutrición porque fue clave en ese momento también el dar apoyo del laboratorio con la extracción de ADN, mediciones bioquímicas, incluso que se pudieron utilizar de la sangre que se colectó, se hicieron mediciones bioquímicas. Entonces, en conjunto, realmente, insisto, fue algo que me parece que fue fundamental el unir esfuerzos desde el principio. Y aquí quisiera hacer una pausa porque hablando de precisamente personas claves en esta parte inicial y que hasta la fecha han sido importantes en la formación de esta colaboración, quisiera mencionar no nada más obviamente a la doctora Lourdes García, quien ha sido pues pionera en este esfuerzo que hemos ya durante varios años caminado juntos, pero muy de la mano con ella también la doctora Leti Ferreira, quien desgraciadamente falleció hace unos pocos días apenas, y precisamente ella, recuerdo yo desde los inicios del proyecto, fue de quien más conocimiento tenía de toda la colección, de todos los datos, a quién había que contactar para conseguir datos adicionales. Es decir, yo creo que su contribución de verdad fue invaluable y pues bueno, le agradecemos mucho a Leti su contribución y pues aunque no esté con nosotros, de verdad saber que es ampliamente reconocida y a todo su grupo también. Junto con ella, obviamente, también Manuel Velázquez fue clave, también sabiendo pues todos los detalles de las criocámaras, siempre ha estado ahí al pie del cañón, precisamente con una pues, colección que creo que ahora esperemos demostrar que no solamente fue valiosa en su momento, sabían el potencial, sino que ha sido con creces un recurso altamente valioso que creo que sigue dando frutos y seguirá dando si seguimos haciendo justamente este tipo de colaboraciones. Pablo Cruz, que también desde el principio, siendo parte del grupo de la doctora Lourdes, también tenía muy a la mano los detalles de las encuestas, sobre todo a la hora de pasarlas en formato digital para poder hacer un análisis informático y no en papel, que fue como originalmente se colectaron las encuestas. Es decir, realmente quisiera pues hacer un reconocimiento especial para estas personas que sin ellas no hubiera sido posible, y no solo ellas, sino realmente todos los que forman parte del consorcio del día de hoy. Muchas gracias.
Y bueno, pues en conjunto lo que se logró precisamente armonizar es, insisto, una base de datos que tiene por un lado las muestras biológicas, está el ADN, pero también lo que es muy valioso es precisamente toda la información asociada que tiene desde los cuestionarios, información médica, antecedentes clínicos, mediciones bioquímicas, colesterol, triglicéridos y importantemente además, eso sí es fase completamente nueva a partir del financiamiento que obtuvimos, fue lograr medir en las muestras de suero los niveles de anticuerpos para patógenos que en ese momento estaban siendo diseñados en un panel que se aplicó al Biobanco de Gran Bretaña. Nosotros hicimos colaboración con ese mismo grupo para aplicar precisamente una medición multiplex, es decir, una sola medición para más de 40 antígenos que son de 20 patógenos comunes. Entonces, eso es muy valioso para poder hacer asociaciones precisamente de genotipo con la respuesta inmune. De hecho, esa parte en particular es la que está todavía como trabajo, digamos, en curso. Les quisiera mostrar solamente rapidísimo, como muy preliminarmente, que tenemos resultados de cuáles son las distribuciones de esos niveles de anticuerpos. Si uno compara, como dije, tenemos las mismas mediciones, mismo panel de patógenos para el Biobanco de Gran Bretaña y está mostrado en azul, contra, digamos, la distribución que tiene la población del Biobanco mexicano en color naranja. Algunos patógenos siguen distribuciones similares, posiblemente son digamos, de una prevalencia universal, pero vean como ejemplo particular quisiera resaltar el Helicobacter pylori aquí como claramente tiene una distribución muy diferente respecto a las dos poblaciones, lo cual no es sorprendente sabiendo que el Helicobacter pylori en México juega un papel de una frecuencia muy diferente a otras poblaciones. Insisto, es solamente muy preliminar, pero para que sepan el tipo de datos que están siendo analizados junto con la parte genética. Y en resumen, ¿qué se ha podido hacer hasta ahora? Bueno, esto es a partir de las muestras que, como dije, son una colección total de 40.000. Por un lado tenemos análisis serológicos, que es la parte inferior, que es el subconjunto de muestras que tiene el DNA y además suero, y ahí se hizo la medición serológica que mencioné, pero además en la parte que solo tienen DNA, hemos hecho varios análisis. El principal probablemente sea el que se ve en la parte de arriba, que es lo que ya mencioné. Es un genotipado masivo de casi 2 millones de marcadores en 100.000 individuos, que esto viene, digamos, como producto de la publicación que ya mencioné también. Pero hemos hecho también análisis subsecuentes, como por ejemplo la siguiente, que es solamente enfocarnos en variantes de importancia clínica, que es el siguiente trabajo que voy a presentar el día de hoy. Y además tenemos también un subconjunto más pequeño de individuos que han sido secuenciados a nivel de genoma completo. Entonces, hasta ahora digamos que es en donde vamos. Como decía, esto es lo que ya probablemente se conoce más, como la primera publicación, y en general lo que encontramos fue que pudimos tener por primera vez una fotografía genética a nivel nacional. Ya se sabían varias cosas de patrones en general, incluso publicaciones previas del propio INMEGEN tenían una idea bastante clara de más o menos proporciones generales de ancestría entre norte y sur, pero esto nos permite tener una resolución no solamente a nivel estatal, sino incluso a nivel de localidades, que son casi 900 puntos de muestreo, y podemos detectar ancestrías, por ejemplo, tan específicas como la asiática, que no voy a, por cuestión de tiempo, hablar de eso hoy, pero en realidad es muy interesante ver cómo podemos detectar en qué puntos del país hay estas ancestrías menos conocidas y desde dónde llegaron a nuestro país. En este caso sabíamos que había un contacto a través de Filipinas en la colonia con el galeón de Manila, y vemos que entonces puntos actuales que desembarcaba este galeón, que son en Acapulco, en Colima y en Baja California, son justo los puntos con mayor ancestría asiática. Entonces, es solamente para dar una idea del tipo de, digamos, investigación más histórica que se puede hacer. Lo siguiente que hicimos fue, obviamente, ver qué tanto poder teníamos de asociar los fenotipos del biobanco con los, digamos, los de la encuesta de salud con los datos genéticos. Este es un gráfico que le llamamos de Manhattan, porque básicamente cada cromosoma podría ser potencialmente un rascacielos, ¿no? Visto un poco de perfil, y digamos que las líneas altas muestran puntos de cromosomas donde hay una asociación muy significativa a esos digamos, al fenotipo en cuestión. En este caso estoy mostrando solamente para colesterol y triglicéridos, solo para decirles que sí logramos replicar genes que ya se conocían que tenían una implicación con este rasgo. No logramos detectar ninguna asociación nueva, precisamente por la falta, creo yo, de un tamaño muestral mayor. Entonces, cuando siempre digo esto, yo trato de echarles en directa a los financiadores que necesitamos más apoyo para secuenciar no solo 6.000, sino los 40.000 y detectar cosas nuevas aquí. Pero lo que sí me parece nuevo es que comparamos esto que les hablaba yo de los puntajes poligénicos. Vamos a ver qué tan bien hacemos una predicción con datos del Biobanco mexicano para rasgos de mexicanos, otra vez triglicéridos o colesterol, contra tomar los datos disponibles del Biobanco de Gran Bretaña y hacer una predicción comparada. Como ven acá, la dispersión es mucho mayor en la predicción del UK Biobank, es decir, es bastante peor o en cierto modo similar,
Pero recordemos que el Biobanco de Gran Bretaña en realidad son estadísticos basados en 500.000 de personas, mientras que estoy hablando de que Biobanco de México solo tiene 6.000. Básicamente sería como si el partido lo están empatando 6.000 jugadores contra 500.000, o incluso a veces le están ganando, ¿no? La predicción se ve claramente más limpia y mejor en la predicción hecha con el Biobanco de México. Entonces, otra vez, podría ser una conclusión obvia, pero creo que habla en favor de que necesitamos mayor, digamos, generación de datos locales. Bien, por último, lo que se hizo en este estudio fue correlacionar no nada más aquellos factores genéticos, sino también otros no genéticos a cada una de las variables que teníamos disponibles. Y no voy a hablar de todas, pero quisiera centrarme en una que es el índice de masa corporal, acá en la esquina inferior izquierda, porque pudimos ver que hay un rasgo, digamos, a nivel genómico que sí se correlaciona con el índice de masa corporal, pero fíjense que en realidad que es negativo, es el que está acá hasta abajo, y que lo estamos identificando como ROH. ROH es básicamente una medida de falta de diversidad, es decir, a mayor ROH menos heterocigosidad, y esto es indirectamente una manera de que está correlacionado con la mayor ancestría indígena, porque los indígenas en general tienen menos heterocigosidad debido a esa historia evolutiva que tienen. Entonces podríamos casi tomar como que a mayor ROH yo podría asumir que es probable que sea individuos con ancestría indígena. Y vean que la correlación es negativa para el índice de masa corporal. Es decir, si hay algún factor genómico que está interactuando con el índice de masa corporal, es en realidad protector, es decir, está en una correlación negativa, y no como se suele a veces hipotetizar en que la carga genética indígena está predisponiendo a la obesidad en México. Ojo, eso no quiere decir que vaya genes o variantes específicas, no a nivel global, eso es una medida global de heterocigosidad, que entonces sí estén predisponiendo a un mayor riesgo, ¿no? Pero lo que quiero decir es que no podemos generalizar de todo es culpa de una sola cosa o de un gen, hay que tomarlo un poco, digamos, por partes. Bueno, y a continuación, otra cosa que es súper importante de la base de datos es cómo puede contribuir al conocimiento global de las frecuencias genéticas de la población mexicana. Aquí pongo como comparación bases de datos de las más conocidas y más consultadas a nivel mundial, como NOMID, y vean cómo entonces, a pesar de que tienen un desglose muy específico de poblaciones, no hay datos de población mexicana aquí. Y esto es lo que usa básicamente casi todo el mundo en el área de genética. Entonces, por eso, con esa motivación, quisimos generar una base de datos también de acceso público para poder tener un buscador de variantes genéticas en México. Lo llamamos MEXVAR, y es de lo que voy a hablar a continuación. Es el trabajo de doctorado de una de las estudiantes de mi laboratorio, la doctora Carmina Barrena, ahora ya doctora, y realmente ella lo que hizo fue idear cómo puedo conjuntar los datos del biobanco por un lado, pero por otro lado esta estrategia que ya les conté de la ancestría específica de solo la fracción de cierta ancestría. Y entonces, como tercer ingrediente, conjuntó las bases de datos que ya se han dedicado a curar cuáles son aquellos genes o variantes que tienen que ver con farmacogenética, con asociaciones de, digamos, de enfermedades, etc. Entonces, en total, cruzando estas tres cosas, se quedó con un catálogo de 40.000 variantes, y entonces lo que hizo fue esto es básicamente la distribución de cada una de las bases de datos, pero lo que hizo fue entonces enfocarse en primer lugar, bueno, aquellas que creo que tienen un mejor ejemplo de qué impacto van a tener en la población a nivel de salud pública, pues son aquellas que cambian la forma en que metabolizamos los fármacos. Entonces, el primer análisis lo que hizo Carmina fue comparar la frecuencia alélica de todas las variantes de mayor evidencia farmacogenómica del biobanco, pero comparando solamente aquellos portadores que en esa posición de la variante tienen ancestría indígena o europea. Si diera igual que ancestría tengo yo o el biobanco, o en general todo México en esa posición que es de importancia farmacogenética, pues todas las frecuencias estarían en la diagonal, porque pues básicamente da igual si estoy en un cromosoma indígena o europeo. Vean cómo hay muchos ejemplos que se desvían de la diagonal, lo cual quiere decir que entonces sí hay una segregación enriquecida o preferencial porque esa variante se segregue solo en cierto contexto genético. En particular, aquí tengo un ejemplo que es una píldora, vamos a ver ese ejemplo, que es una variante que está involucrada en la velocidad en la que los individuos metabolizan el fentanilo. El fentanilo, digo, además de ser titulares en las noticias, es un analgésico muy potente, se utiliza en quirófano, se utiliza como por dolor postoperatorio, y es importante entonces saber si un paciente tiene una variante que va a hacer que cambie la velocidad con la que lo metaboliza. Pues a mayor, si tiene la variante que lo hace, de hecho, lo metaboliza más lento, pues entonces necesita menos dosis, y podríamos inadvertidamente estar dosificando a un individuo que tenga esta variante de una manera, digamos, por arriba de lo normal, y podríamos incluso crear dependencia de un medicamento que pues no le hace falta esa dosis, ¿no? Entonces aquí lo que estamos mostrando es que si el mapa de arriba nos muestra la frecuencia de esta variante sin tomar en cuenta la ancestría del cromosoma, veríamos un panorama casi norte-sur, sin importar, digamos, en dónde está en el contexto del individuo que lo trae. Los dos mapas de abajo están viendo solamente aquellos cromosomas cuya ancestría es europea en la izquierda o ancestría indígena a la derecha.
vean cómo la vasta mayoría, si no es que el total de individuos, no importa si viven en Monterrey o en Chiapas, si traen la variante de riesgo, son indígenas. Indígenas en su posición genética específica de este. Entonces, importa mucho ver un poco más, digamos, con lupa, qué ancestría tiene ese individuo en esa posición y no nada más que pues llega a una clínica privada y diga, pues yo asumo que este paciente seguro es europeo, no voy a importar por preocuparme por ver si tiene la variante del fentanil. Esa solamente está en el sur. Pues no, en realidad puede que también la traiga. Un poco el mensaje aquí es para salud pública y sería incluso para las autoridades financiadoras de salud pública, que lo veo difícil, importa hacer un test genético cuando tenemos pacientes en la clínica que sabemos que pueden tener una respuesta diferente. Entonces, no sé si estemos en algún punto para llegar a ese tipo de financiamiento, pero al menos estos mapas son útiles para saber en dónde hay mayor probabilidad de tener un paciente con este tipo de respuesta. Tengo más ejemplos que no sé si por cuestión de tiempo, de hecho los voy a pasar un poco más rápidamente. También hay variantes asociadas a COVID en donde hemos también demostrado que hay una segregación diferente por ancestrías. Aquí está específicamente en un cromosoma en donde vemos claramente el pico, digamos, de la ancestría indígena justamente en la posición de este gen. Otra vez está asociada a la ancestría indígena. O ejemplos contrarios en donde, por ejemplo, la variante que se sabe que confiere mayor riesgo a la enfermedad de Alzheimer está incluso en un contexto contrario. La variante protectora, que es la variante E2, está sobre todo viajando en un contexto europeo y vemos también lo mismo, a lo largo del cromosoma vemos un enriquecimiento, pero en este caso de la ancestría europea. Y entonces este tipo de, digamos, de abordaje nos pueden ayudar a disecar esto con mayor detalle. Por último, quiero mencionarles este ejemplo, creo que también es interesante ver que es uno que claramente se ha reportado como asociado a el metabolismo de las estatinas. Y lo mismo, la variante de riesgo disminuye la velocidad con la que se metabolice, por lo tanto sería importante tomar en cuenta para saber cuál estatina recetar. Entonces, en este caso vimos que, perdón, voy a regresar. En este caso vimos que esta variante está mucho más frecuente en el sur-sureste del país, donde también podría ser un indicador para ver si los clínicos, incluso aunque no tengan acceso a un test genético directo del paciente, si ven este mapa dicen, oye, pues en Chiapas, en el sureste, probablemente esta variante que yo ya sé que con atorvastatina o con pravastatina me va a dar tales problemas, en vez de esperar que el paciente regrese diciendo, pues es que no me funciona la medicina, de una vez ya puedo recetar una alternativa. Entonces, ese tipo de cosas puede ser útil con esta herramienta que llamamos MexVar. Aquí vemos las frecuencias, como cambian muchísimo de esta variante, como dijimos, es mucho más frecuente en el sureste y hacia el norte está mucho menos frecuente. Pero a final de cuentas lo que intentamos no solamente dar un par de ejemplos que en este momento podamos explorar con un análisis, sino que esta herramienta esté disponible para que la gente pueda explorarlo, y ese fue también justo el objetivo del proyecto de Carmina en el laboratorio, y para ello pues aventó una tarea titánica. Ella dijo, no, pues yo voy a hacer una app que básicamente tenga todos los datos del biobanco, y eso creció a ser una plataforma mucho más formal, que a final de cuentas tiene este aspecto que es mucho más profesional. Como ven, ya es una base de datos que uno le puede preguntar cosas, puede poner el número del gen, el número del SNP, y entonces lo que retorna son los mapas que ya vimos, pero específicos para la variante de interés de cualquier persona. Pueden entonces tener resultados por estado, pueden bajar las gráficas, pueden bajar los mapas, pueden explorar por ancestría, etc. Entonces, incluso estamos trabajando en un asistente virtual, que de hecho ya está, el prototipo de hecho ya está listo, por ahí trae un video, pero es básicamente la idea de que la comunidad que no esté tan acostumbrada o tan familiarizada con trabajar con datos genómicos, no necesita ser experto en bioinformática, podemos tener esta plataforma y preguntarle al asistente para qué sirve, qué puedo explorar, etc. Incluso en la fase más avanzada de ese asistente queremos que responda en lengua indígena, al menos estamos ahora trabajando con un lenguaje, al menos para que pueda comprender respuestas en maya y posiblemente en náhuatl. Y bueno, esto pues agrega la colección de la publicación anterior. Afortunadamente también fue portada en la revista Nature Medicine hace un par de meses, y pues realmente creo que pone precisamente un poco el reflector sobre la ciencia hecha en México, que pues esto enteramente ha sido, creo que lo mencioné, enteramente liderado desde acá dentro del país, y precisamente como el objetivo era pues diseminar o aumentar la accesibilidad de esos datos a la comunidad en general, queremos tener una métrica de qué tanto está siendo utilizado esta plataforma ahora, desde que hace unos cuantos meses ya fue públicamente anunciada. Entonces, lo siguiente que voy a mencionar es qué tanto se ha visitado la página o la plataforma de MexVar. En total ha habido 1,400 visitas en pocos meses, que se publicó desde el mes de febrero, un total de 759 nuevos usuarios.
Y tan solo en el último mes ha habido 157 nuevos usuarios, o sea, realmente ha ido en aumento, o sea, no fue nada más el pico de la publicación, parece ser que sí ha sido útil de manera constante. Y nos han visitado desde más de 42 países. Obviamente los más frecuentes son, obviamente México en primer lugar, después Estados Unidos, pero creo que es importante notar que también tenemos bastantes usuarios que visitan la página desde Sudamérica o el resto de Latinoamérica, desde Europa, etcétera. Sí, incluso, no sé si el mapa se ve bien, perdón, creo que está muy claro el fondo, pero bueno, se alcanza a ver que es un mapa del mundo, simplemente dando más granularidad a que no sea solo por país, sino dentro de cada país en dónde están los usuarios. Aquí claramente podemos ver que si nos enfocamos en los primeros dos, que eran los más frecuentes, que son México y Estados Unidos, podemos ver que dentro de México incluso hay usuarios realmente de muchas entidades diferentes de todo el país. Insisto, perdón por el mapa, creo que no se ve muy claro, pero imagínense que hay un mapa de México, los puntos básicamente van desde el norte, centro y sur. Si vemos Estados Unidos, también un poco es lo mismo, tanto usuarios, sobre todo en la costa este, yo creo que aquí gente del Instituto Broad, que son los que hacen NOMAD, nos están viendo con ojos de recelo, diciendo, vamos a ver cómo hicieron lo de MexBar, pero tenemos creo que mucha más información que cualquier otra base de datos a nivel mundial en cuanto a la población mexicana. Y bueno, por último quisiera enfatizar un aspecto importantísimo de todo este proyecto que creo que ya lo he ido mencionando conforme vamos diciendo lo de las alianzas, lo del por qué estamos aquí reunidos haciendo un convenio, y no nada más es el par de ejemplos que podamos detectar y hacer una publicación. Realmente lo importante es que mientras hacemos todo este proceso se genera la capacidad local, no nada más en las instituciones, sino en el país en general. Creo que tengo múltiples ejemplos y sería una charla completamente separada hablar de cuántos proyectos de esta envergadura están siendo realmente liderados dentro de Latinoamérica o dentro del país de interés. Muchos de ellos incluso son sobre todo liderados por digamos, laboratorios extranjeros, y sí hay contribución local, pero casi siempre es un papel secundario. Creo que aquí estamos dando el ejemplo inverso, y no digo que esto sea un ejemplo de solamente hecho en México al 100%, también hay colaboración internacional en muchos de los proyectos nuestros, pero creo que la tasa es inversa. Estamos siendo quien lidera el proyecto y los extranjeros también participan, pero en realidad creo que esto está enteramente liderado desde acá, nació en salud pública, lo estamos complementando con Sinvestav, estamos haciendo entrenamiento de estudiantes locales, y entonces se puede sumar quien sea de cualquier parte del mundo, pero el liderazgo, los datos y la distribución, todo se está quedando desde México. Y para ello estamos haciendo precisamente constantemente pues estos tres aspectos, ¿no? Crear una mejora en la infraestructura conforme avanzamos, es decir, traerse los secuenciadores, hacer la generación de datos locales, entrenar a los técnicos. Hacemos mucha interacción con las comunidades también, que son durante los muestreos es fundamental poder tener este contacto, informar a la gente, regresar en algunos proyectos y también informar qué es lo que se ha estado encontrando. Y esto último que es el entrenamiento. Entonces quisiera nada más decir que también el proyecto del Biobanco Mexicano ha hecho varios talleres de entrenamiento en diferentes locaciones. Este es uno de los iniciales que hicimos en el Sinvestav hace varios años, y han sido meramente computacionales para entrenar a estudiantes, que ahora de hecho son muchos de ellos estudiantes de grado, en cómo utilizar no solamente la bioinformática, sino ahora planeamos hacerlo específicamente para la herramienta de MexBar, que un candidato natural para el siguiente taller sería precisamente aquí en Salud Pública, ya lo hemos estado comentando, que haremos talleres para la comunidad epidemiológica en Salud Pública, y eso pues claramente está en los planes. Pero en realidad hemos hecho talleres de todo tipo, no nada más en México, también en otros países de América Latina, tanto, digamos, prácticos de laboratorio, teóricos, etc. Entonces, para concluir, creo que hemos dado, digamos, un panorama de que este tipo de proyectos, en particular el Biobanco Mexicano, ha estado mejorando la representatividad que tienen no nada más los datos de México y de América Latina en los datos genómicos, sino también la representatividad de quienes hacen esa ciencia, que es un poco lo que mencionaba también de el liderazgo que creo que se mantiene dentro de la región, y es fundamental para poder hacer trabajos de mayor envergadura futuro y que se creen las capacidades locales, no nada más las que ya están, sino hacer esta sinergia de la que hablamos y poder hacerlo en conjunto más adelante. Y pues entonces también queremos generar más datos, como mencioné, es una base de datos con mucho potencial. Quisiéramos también tratar de pues generar más datos de los que están ahí en la base de datos, en la colección disponible, lo que mencionaba de los talleres también. Las plataformas se van a fortalecer también conforme estemos también migrando a la secuenciación de genomas completos, y eso es una cosa de la que quiero hablar en este último punto, que es no nada más escalar el número de muestras que se puedan analizar, sino también hacerlos con plataformas
que permitan ver el genoma completo, y esto está muy de moda ahora hacerlo con lo que se conoce lecturas largas, es decir, cubrir un genoma completo para poder tener una referencia nueva, lo que se conoce como pangenomas. De hecho, tenemos, digamos, en resumen, esta panorámica a futuro. Lo que está en azul es lo que ya mencioné hace un momento con el par de artículos, que digo, no han sido los únicos que han salido, pero los que me enfoqué en lo que hemos hecho hasta ahora en las dos publicaciones. Y lo que tenemos abajo es lo que creo que se puede hacer a partir de ahora en conjunto, que es la secuenciación del genoma completo en la colección completa de la cohorte. Esto nos permitiría tener un catálogo más de las variantes raras y no nada más limitadas al catálogo de los microarreglos. Eso es útil para cuestiones de enfermedades, pero también de demografía. Hacer epigenética, incluso, que se puede hacer a partir del mismo DNA, hacer detección de sitios metilados, y esto es útil para incluso hacer estudios de envejecimiento que tenemos precisamente en puerta. Y por último, esto que mencionaba de secuenciar, tal vez no todos los individuos, pero tener un subconjunto, y aquí no es nada más del Biobanco Mexicano de la ENSA, estamos también, gracias a la contribución de otros proyectos que tenemos en América Latina, haciendo un conjunto de 1000 individuos para tener secuencias largas de 1000 individuos, y decir 1000 pangenomas, para que puedan ser la referencia de América Latina, para cuando un estudio nuevo de secuenciación pueda mapear no nada más a la referencia humana general que está ahora disponible, sino de manera regional al pangenoma latinoamericano. De hecho, es un proyecto que acaba de ser recientemente financiado por la Wellcome Trust, que va a ser un proyecto de largo aliento por 5 años, liderado desde el CIMBESTAB también, pero echando mano de estas redes de colaboración que precisamente creo que pueden ser el futuro de esta colaboración. Y creo que también es importante anunciar que esto es posible gracias a que, de hecho, dentro de toda esta red que es el pangenoma latinoamericano, que tenemos también varios países contribuyendo muestras, en particular en la sede sur del CIMBESTAB se instalará dentro de pocas semanas el primer instrumento de secuenciación de lecturas largas, hasta donde tengo entendido el único que está en México disponible, que es el de mediana capacidad, que le llaman Vega, de la plataforma PacBio, para precisamente hacer la secuenciación de esos pangenomas desde aquí también y contribuir a este proyecto global. Y con ello, pues, simplemente concluir diciendo que el objetivo último es básicamente seguir contribuyendo a este mapa global, que se vea más diverso, que se vea más azul, más del sur global, y que tengamos más esfuerzos de este tipo desde México, América Latina, y como decían las autoridades desde el principio, esto pues no va a ser posible más que uniendo esfuerzos, como ya lo hemos hecho, pero es realmente muy importante refrendar esta iniciativa de estrechar lazos entre instituciones, y pues simplemente agradecer a todos los involucrados de cada una de las instituciones, autoridades que han sido realmente quienes han hecho posible que desde mi laboratorio, aunque estén sin Investap, pues han dado todo el apoyo para que desde ahí tengamos todas las plataformas de secuenciación, pero a la vez colaborar con los institutos como el de Salud Pública, autoridades previas de Salud Pública, actuales, también colaboradores de nutrición, de la UNAM, los demás consorcios que están mencionados aquí, que es una red muy amplia de personas involucradas, y obviamente a las agencias financiadoras, y a ustedes muchísimas gracias por su atención. Y no sé si tenemos tiempo para preguntas. Aquí tenemos una pregunta, tenemos poco tiempo, pero si pueden ser breves, por favor. ¿Alguien la puede apoyar con el micrófono? ¿Quieres tú comentar algo? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Yo creo que coincido con los presentadores, esto es una celebración. Me parece que es un paso importante y que va a contribuir poco a poco. Entendemos las dificultades del sistema de salud, pero creo que hay contribución. Soy Liliana Gómez, investigadora del Instituto y doctora en Genética Humana, y en este momento creo que dos preguntas concretas. La primera es cómo los investigadores del instituto podemos acceder a las bases de datos, y la segunda es cómo unimos esfuerzos también. El doctor Jesús Martínez conoce, tenemos un proyecto financiado para buscar a 10,000 mujeres del estudio de salud de las maestras, una corte prospectiva de 20 años, y vamos a hacer los genomas de estas mujeres. Ahorita tenemos ya en el Biobanco 3,000, empezamos apenas en febrero, y el asunto también nos van a financiar por 5 años, pero creo que vale la pena discutir cómo desde los esfuerzos que se están haciendo desde el instituto también puedan contribuir, y si vamos a formar un gran biobanco mexicano, o eso van a ser solo las 40,000 muestras del año 2000, o qué significa eso en la colaboración. Muchas gracias. Perfecto, excelente punto. Bueno, esa respuesta creo que la tienen más Jesús, tal vez. Yo estoy de acuerdo con la idea de que esto no tiene por qué ser nada más la colección de la ENSA 2000. Yo sé que esto
hay recursos adicionales incluso en cuanto a colecciones, en cuanto a, digamos, que se pueden sumar perfectamente. Y esa es un poco la idea del consorcio, que el consorcio sea una cosa dinámica de gente que si quiere sumar esfuerzos, bienvenidos. Respondiendo rápidamente a tu pregunta de cómo acceder, hay dos maneras. Obviamente, la más sencilla, si no son datos individuales, sino que son estas frecuencias eléctricas agregadas, están completamente disponibles en esta plataforma que mencioné de MexBar. Para entrar, básicamente es en la página del biobanco, que creo que la tengo por ahí, de mexbiobank.org, en Data, creo que está ahí justamente la liga para MexBar. Y si no, en Google, si uno pone MexBar, yo creo que es el primer resultado y seguramente se puede entrar. Pero esos no son los resultados individuales por genotipo que seguramente serán de interés para muchas personas. Ese tiene que ser por un mecanismo de descarga de datos a través del archivo europeo de genotipo-fenotipo, creo que es la versión en español del EGA. Y entonces en EGA se puede hacer una solicitud que nos llega a un comité y ese comité comparte un documento que es básicamente un documento de acceso a datos. Y es un poco un proceso biinstitucional porque lo tiene que firmar por un lado el comité del biobanco y por otro lado la oficina, digamos, de quien está solicitando los datos. Pero hemos hecho múltiples solicitudes que se han ya, digamos, terminado y se han acabado compartiendo datos con muchas instituciones, o sea que es una vía que es muy posible y esa es la que yo recomendaría si les interesa como tal descargar los datos completos, ¿no? Y eso sería útil para, por ejemplo, incrementar, si tienen una asociación de 3,000 pacientes de X fenotipo, pueden incrementar controles, básicamente, pues gratis, ¿no? Sin tener que genotiparlos adicionalmente de todo el país. Que a lo mejor ahí no todos te sirven por estratificación poblacional, habrá que ver cuáles son útiles, pero de que están disponibles se pueden compartir. Okay. Quisiera agregar que en efecto, digo, como motivo de este convenio interinstitucional, la idea es conformar un grupo de investigación y docencia, también con el grupo de Andrés y todas las instancias de los diferentes centros que estén interesados, con la finalidad de fortalecer la formación de recursos humanos y sobre todo, pues incorporar nuevos proyectos de genómica poblacional y sacar el máximo provecho de los datos que tanto ha costado generar y de las muestras que tanto ha costado almacenar. Entonces, estamos en proceso de conformar un grupo de investigación y docencia y pues como ustedes saben, a lo largo del instituto hay diferentes grupos que de manera aislada han incorporado variables genéticas a diferentes fenotipos de interés. Yo creo que este es el momento para hacerlo de manera integrada y ya tomando en cuenta todos los avances que se han logrado en términos de genómica poblacional. Si no hay… aquí tenemos una última pregunta de la doctora Angélica Ángeles. Pues felicitar al grupo de trabajo por este gran esfuerzo, doctora Lourdes García y doctor Moreno, muchas felicidades. Pero sobre todo felicitar al director del instituto, quien hizo un impulso muy fuerte para que este biobanco sea un biobanco de salud pública. También comentarles que también se ha impulsado el desarrollo de lineamientos éticos del biobanco y hay un comité de biobanco dentro del Instituto Nacional de Salud Pública. Entonces, digamos que ahora que veía todas las láminas de usted, estaba viendo un poco reflejada toda esta proyección de salud pública en infraestructura, conocimiento, el desarrollo del HID, etcétera, que yo creo que le va a dar una vista y proyección del Instituto Nacional de Salud Pública en la investigación genómica. Entonces, pues, no me resta más que felicitarlos y muchas gracias por este liderazgo, doctor Lascano. Muchas gracias. Sí, y yo también quisiera mencionar y darle las gracias a Angélica, que gracias a su insistencia logramos modificar muchos aspectos éticos que nos hacían falta y que han enriquecido y modernizado y puesto como punta de lanza en el área de aspectos éticos a este biobanco, dado que no había hace 26 años los consentimientos informados
dado que no se sabía qué se iba a hacer con esas muestras, ¿no? Entonces, por la iniciativa de Angélica, pues ya hay los lineamientos modernos que solo se contaban en algunas universidades. Y esperemos que pronto estos lineamientos sirvan de guía y se vayan a Conbioética para que ya sean nacionales. Bien, pues si no hay más intervenciones, a mí me gustaría agradecer desde luego a todos los equipos que han participado, tanto por la parte de Cinvestav como la parte del Instituto Nacional de Salud Pública, en la conformación de tanto el biobanco como esta iniciativa de la genómica poblacional de la población mexicana en este convenio colaborativo. También agradecer desde luego a todo el aparato logístico que facilitó este seminario, a toda la parte legal que facilitó los convenios y desde luego a nuestra organizadora de seminarios y a nuestro coordinador de planeación, el doctor Armando Vieira, y la doctora Victoria Pando por la organización de este evento. Muchas gracias. Gracias, Andrés. Perdón. Nada más además de terminar de agradecer a todo el mundo involucrado en el proyecto y obviamente la presencia del seminario el día de hoy, sobre todo aprovechando que las autoridades todavía están por acá, puedo sugerir una foto adicional de todos acá, ya sin firmas y aprovechando que están las autoridades de ambos institutos. ¿Se vale? Perfecto. Y no sé quién tenía la cámara oficial hace un momento. Perfecto. Gracias. Ne